¿Qué es el botulismo? Enfermedad que casi mata a esta mujer brasileña. Veamos lo que dice la noticia, porque estas noticias vaya que me preocupan dado que pueden prestarse a mucha desinformación. Entonces, Claudia de Albuquerque, de 23 años, estaba en un intercambio en Aspen, Estados Unidos, un lugar bastante conocido, por cierto, y bueno, resulta que terminó hospitalizada. Vamos a ver realmente qué es el botulismo y cuándo deberías o no de preocuparte. De hecho, no es el primer caso que se ha confirmado asociado de una u otra forma a la toxina botulínica, que por cierto, sí tiene que ver con la que se aplica el famoso Botox, pero no es el Botox. El Botox, vaya, al menos el que es original, el que se produce de forma correcta, se hace por ingeniería recombinante. O sea, no te aplican directamente la vacuna, o más bien la toxina que produce esta bacteria. Pero ya hubo 19 casos de inyecciones con fines cosméticos porque ya ven, como está tan de moda ahora ponerse el Botox, donde pues, desgraciadamente, incluyendo en Estados Unidos, han sucedido estas tragedias porque la toxina se ha dispersado más allá del lugar donde se debería por una técnica incorrecta o por Botox falsificado. Pero esta noticia de la que yo te estoy hablando no tiene nada que ver con esto, simplemente quería hacer esa aclaración. Los Clostridiaceae son un taxón bastante heterogéneo que aproximadamente se han registrado 200 individuos, dentro de los cuales los que más sobresalen en términos de el riesgo que pueden tener para el ser humano y los animales son el Clostridium difficile, del cual hablé la semana pasada, que lamentablemente me acabo de enterar, pues llevó a la muerte a André Marín. También el Clostridium tetani, que es el que produce el famoso tétanos, que afortunadamente ya es muy raro de ver, aunque bueno, todavía se registran algunos casos aislados en lugares donde tienen la costumbre de ponerle heces de vacas a los cordones umbilicales de los bebés. Y el Clostridium botulinum, que es el que nos interesa en este momento precisamente analizar. ¿Qué es lo que los diferencia o más bien cuáles son sus particularidades? Todos ellos tienen una forma de resistencia que es la espora, con lo cual pueden sobrevivir a ambientes muy hostiles, como puede ser el ácido gástrico o ambientes de muy baja reducción de gases. Es más, son anaerobios, de hecho es algo también muy típico. Entonces, van a crecer en entornos donde hay una pobre concentración de oxígeno y ahí a partir de sus esporas pueden dar origen a estos microorganismos. Algo curioso es que tienen una capacidad replicativa relativamente baja, pero sus toxinas son sumamente potentes y van a producir precisamente desde la colitis pseudomembranosa, la gangrena gaseosa, el tétanos o el botulismo. El botulismo es una condición afortunadamente rara, que o requiere de muchísima ignorancia o de muchísima mala suerte. Se describió por primera vez a finales del siglo XVIII, principios del XIX, en Alemania y Bélgica, donde sobre todo se detectó que pasaba en caso de salchichas que estaban inadecuadamente almacenadas en los enlatados. Este cuadro es producido por la toxina natural más potente que existe hasta ahora conocida. Empieza por los pares craneales, donde la neurotoxina genera una parálisis flácida que hace que la persona empiece a perder el control de sus párpados, de su cara y posteriormente de todo el cuerpo, tal como se ve en la figura de aquí abajo. Y lo interesante es que se requiere en realidad un núcleo muy pequeño de esta toxina para poder matar a un ser humano. Ahora, aunque ya existe una antitoxina, no tiene el suficiente poder para contener sus efectos, solo disminuirlos, y todos requieren de ventilación mecánica asistida por varias semanas hasta que la toxina se destruye o se degrada por completo. Dado que la información que te voy a dar a continuación es muy importante, te pido tres cosas. Primero, guarda este video. Segundo, compártelo. Tercero, dale like porque esto va a permitir que haya más flujo y que más personas se puedan informar sobre esto. Clostridium botulinum va a crecer en entornos de pobre cantidad de oxígeno, pero se va a encontrar ampliamente distribuido en la naturaleza. De hecho, en el suelo, en el lecho marino, en los mariscos y peces, en frutas y verduras podemos llegar a encontrar incluso esporas, porque la espora es muy resistente al calor. Por eso es necesario lavar y desinfectar frutas y verduras y cocinar a conciencia todo lo que venga del mar. Solamente así vas a poder destruir completamente el riesgo que tiene el llegar a tener un inóculo de estos microorganismos. Y definitivamente también contribuye un poco el ácido clorhídrico del estómago. Por eso
es más el riesgo en niños pequeños, que de hecho los casos de botulismo que más se han presentado en los últimos años, aproximadamente han sido 165, al menos en el último registro que se tiene, han sido en niños pequeños, y recordando que se requiere una dosis de 1 a 3 nanogramos, o sea, es una cantidad ridículamente baja de toxina para matar al 50% de las personas que se exponen a dicha dosis. Claro que en los niños pequeños es mucho menor y mucho más alta la mortalidad. Ahora, ojo, no solamente a través de alimentos se puede llegar a adquirir la infección. Puede suceder también con heridas donde haya esporas contaminantes o incluso los usuarios de drogas intravenosas, que es una de las causas que se ha reportado en Estados Unidos. Afortunadamente, de haber tenido una mortalidad del 60 al 70% en los años 50 o anteriores a ellos, actualmente es del 3% si se hace una detección temprana y se lleva al servicio de urgencias como corresponde. ¿Cuáles son los datos que sugieren que una persona puede estar empezando con un cuadro clínico de botulismo? Primero, hay que recordar que el periodo de incubación en el contexto de una inoculación a través de la boca es más o menos de 12 a 72 horas, pero puede ser tan rápida como 8 horas o tan lenta como 5 días. Eso depende del tamaño del inóculo y, por supuesto, del tamaño del individuo. Es mucho más grave en niños pequeños y suele ser mucho más benigna si el inóculo es más pequeño, por supuesto, y en adultos que son corpulentos. Entonces, lo primerito que empieza a presentarse es diplopia, es decir, que las personas ven doble porque los pares craneales empiezan a descontrolarse, los párpados empiezan a caerse, empieza a haber una torpeza en el lenguaje y una disfonía incluso, y disartria. Eso es la disartria, es cuando empiezan así a, ¿no? Más o menos, y puede también existir una, pues se puede escuchar como un esfuerzo respiratorio y finalmente pues se va deteriorando todo. ¿Cuáles son los lugares que va a afectar? Bueno, también hay que recordar que existen diversos subtipos de toxina. La A, la B y la E son las más relevantes para el ser humano. La más potente es la A. Y eso depende mucho de cada microorganismo porque tiene mayor o menor potencial de producir estas toxinas. Ahora, incluso existen algunos otros tipos de clostridios que no son el botulinum y pueden llegar a producir algunas de ellas de menor potencia. Para entender el cuadro clínico y cuánto tiempo va a tomar en restablecerse y cómo funciona la antitoxina, lo que tú debes saber es que esta llega hasta el nervio, a un lugar donde justamente está aquí las neuronas y el músculo, y en donde entran en contacto, habitualmente se liberan diversos neurotransmisores, entre ellos la acetilcolina. Justamente a nivel presináptico, antes de esta unión, lo que hace esta toxina es bloquear esa liberación de acetilcolina. Y eso sobre todo va a afectar a los músculos porque va especialmente a estar presente en los nervios motores y en menor medida los autonómicos, es decir, que también puede afectar la frecuencia cardíaca, respiratoria, entre otras. Por ello es que muchos requieren de ventilación, porque los músculos dejan de hacer lo suyo, se detiene la respiración y puede haber también desórdenes en la frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración, etcétera. Entonces, depende justo el tamaño del inóculo, entonces la cantidad de tiempo que se va a producir el efecto, pero también si se llega antes a el uso de antitoxina. Entre más rápido se llega al servicio de urgencias y si se tiene dicha antitoxina, el efecto va a ser menos duradero. En una persona corpulenta pueden ser nada más 7 días, en un niño puede durar hasta 2.5 semanas el cuadro. Habitualmente la recuperación es ad integrum, salvo si hay alguna complicación, como puede ser una neumonía nosocomial, que desgraciadamente sucede en el caso de las intubaciones, o si sucede la trombosis venosa profunda, especialmente en los adultos. Y si bien, como te digo, es un cuadro sumamente infrecuente, espero que hayas guardado el video para que lo repases si llegas a tener duda en un futuro. Y lo más importante, acude a urgencias, nada de payasadas, de homeopatía y esas cosas que nada más te hacen perder el tiempo. Cuídate mucho y no olvides compartir.